El ruido de unas botas pesadas subiendo las escaleras rompió la calma de aquella mañana. Diego, que hasta entonces disfrutaba de su café y del silencio habitual de su apartamento en el centro de Valencia, no sabía que esa jornada, en apariencia rutinaria, sería el comienzo de una historia que lo sacudiría desde dentro. Aquel día no trajo fuego, pero sí una verdad que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Diego vivía solo, en un piso antiguo con vistas al barrio del Carmen. Era un lugar modesto, pero tranquilo, ideal para un hombre que prefería observar la vida a distancia. Mientras hojeaba las noticias en su móvil, un golpe firme en la puerta lo obligó a levantarse. «Servicio de bomberos», anunció una voz profunda desde el otro lado. Al abrir, se encontró con un hombre alto, con casco en una mano y carpeta en la otra. Se presentó como Javier, miembro del cuerpo de bomberos de la ciudad, asignado ese día a una revisión preventiva en edificios residenciales. Su presencia llenaba el espacio con una energía difícil de ignorar. Diego, desconcertado, lo invitó a pasar. La inspección comenzó con normalidad, revisó los detectores de humo, preguntó por extintores, comprobó salidas de emergencia. Javier se movía con seguridad, sin parecer apresurado. Pero lo que a Diego más lo desconcertaba no era el protocolo, sino cómo aquel hombre parecía leerlo sin apenas mirarlo. Durante varios minutos, se limitaron a intercambiar frases cordiales, pero la tensión en el ambiente crecía de forma sutil. Diego intentaba mantener la compostura, aunque era evidente que la cercanía de aquel desconocido lo ponía nervioso. No era solo atracción, era algo más profundo. Un conflicto interno que llevaba años evitando. Cuando Javier se agachó para revisar una válvula junto al calentador, comentó algo sobre lo importante que era mantener los equipos en buen estado. Diego apenas escuchó. Su mente estaba en otra parte. En cómo su respiración se aceleraba. En cómo había algo en esa escena que lo enfrentaba con una parte de sí mismo que nunca había querido mirar de frente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Javier, al notar su mirada perdida. Diego asintió rápidamente, sin decir palabra. No quería que aquel desconocido supiera lo que pasaba por su cabeza. Pero Javier, sin invadirlo, se permitió un momento de pausa. Lo miró con serenidad, sin juicio, como si entendiera más de lo que decía. Hay personas que se olvidan de revisar las cosas hasta que es tarde, comentó mientras anotaba algo en su hoja. Pero prevenir es siempre mejor que lamentar. No estaba claro si hablaba del sistema contra incendios o de otra cosa. Pero esas palabras se quedaron flotando en el aire, y Diego no supo cómo responder. Cuando la revisión concluyó, Javier se despidió con un gesto amable. Dijo que todo estaba en orden y que, si surgía cualquier duda, podía comunicarse con el número que estaba en el documento que le dejaba. Diego lo acompañó hasta la puerta, aún con la respiración algo agitada. Antes de marcharse, Javier se giró una vez más. «Cuídate», dijo con naturalidad, como si ya se conocieran de antes. Diego cerró la puerta lentamente. Se quedó de pie en el pasillo, mirando hacia la nada. No sabía explicar lo que acababa de pasar, pero algo en él se había movido. No era una fantasía, ni una simple reacción física. Era como si esa visita hubiera encendido una alarma que llevaba años apagada. Una alarma que no avisaba de fuego, sino de una verdad silenciada. El resto del día pasó en una especie de neblina. Trató de concentrarse en su trabajo remoto, de revisar correos, de cumplir con tareas rutinarias. Pero no podía sacar a Javier de su mente. Su manera de estar presente. Su voz. Sus palabras ambiguas. Y sobre todo, la forma en que, sin saberlo, lo había confrontado con su propia historia. Por la noche, intentó convencerse de que solo fue una impresión momentánea. Que ese tipo de encuentros no significaban nada. Pero al cerrar los ojos, volvió a revivir cada escena, como si su memoria se hubiera empeñado en no dejarlo escapar de lo que había empezado a sentir. La semilla del conflicto estaba plantada. Y lo que Diego aún no sabía, era que el fuego real no se encontraba en las tuberías ni en los cables. Estaba dentro de él. Y acababa de encontrar su chispa. 3 días después de la inspección, Diego seguía atrapado en una confusión silenciosa. Todo lo relacionado con aquella visita seguía vivo en su mente. Intentaba convencerse de que era absurdo. Un bombero más, una conversación cordial, nada fuera de lo común. Pero algo dentro de él insistía, no era simplemente eso. La mirada de Javier, su forma de hablar, las pausas en las frases, dejaban entrever algo más. Aquella tarde,
Mientras Diego organizaba su escritorio, se sobresaltó al escuchar un nuevo golpe en la puerta. No lo esperaba. Al abrir, lo encontró de nuevo. Javier, con su carpeta en la mano, con la misma tranquilidad en la voz. Dijo que había pasado por el vecindario y decidió hacer una segunda revisión, solo para asegurarse de que todo estaba como debía. No dio explicaciones técnicas. Solo pidió entrar. Diego se apartó, y esta vez no intentó disimular el impacto que le producía tenerlo allí. Observó cómo caminaba por el salón, revisando puntos que ya había inspeccionado días atrás. No era necesario, lo sabían ambos. Pero ninguno dijo nada. Durante varios minutos, Javier se limitó a escribir pequeñas anotaciones en su hoja. Luego se detuvo frente a la ventana, fingiendo observar algo fuera. Diego aprovechó ese momento para hacer la pregunta que llevaba rumiando desde que lo vio llegar. ¿Por qué volviste? La pregunta no se dijo en voz alta, pero fue evidente en su expresión. Javier lo notó. Cerró la carpeta con calma y giró hacia él. En lugar de dar explicaciones técnicas, dijo algo inesperado, que a veces, cuando uno nota que una puerta entreabierta, es mejor no dejarla cerrarse del todo. Diego no entendió del todo el sentido de sus palabras, pero la intención era clara. Javier no hablaba de incendios. Se hizo un silencio breve, cargado de posibilidades. Diego sintió que algo se agitaba dentro de él. Era como si su vida estuviera dividida entre lo que siempre había sido y lo que empezaba a insinuarse, aunque aún no tuviera nombre. No era una historia romántica. Era más bien el inicio de un desorden interno. Algo que necesitaba entender. Cuando Javier se acercó para entregarle un nuevo folleto de seguridad, sus dedos se rozaron. Un contacto mínimo, pero suficiente para acelerar el pulso de Diego. No había intenciones explícitas, ni insinuaciones. Solo una presencia. Una complicidad muda. Javier se despidió como la vez anterior. Pero al llegar a la puerta, giró y dejó una frase que Diego no olvidaría. A veces no se trata de apagar fuegos. Se trata de no dejarlos crecer en silencio. Y se fue. Así, sin más. Las horas siguientes fueron difíciles de manejar. Diego no sabía si debía sentirse expuesto, halagado o confundido. Lo único claro era que ya no podía negar lo que estaba ocurriendo dentro de él. Se obligó a salir de casa, caminar por el barrio, respirar aire fresco. Pero todo lo que veía le recordaba lo que quería evitar pensar. Al día siguiente, en un intento de recuperar la normalidad, volvió a centrarse en su trabajo. Sin embargo, poco después del mediodía, recibió una notificación en el móvil. Era un mensaje inesperado. Corto, directo, sin firma, ¿cenarías conmigo esta semana? Diego tardó más de lo que debería en responder. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo nombrar lo que sentía. Finalmente, escribió un simple sí. La noche acordada, Javier pasó por él sin uniforme, en un gesto que dejaba claro que no venía como bombero. Fueron a un lugar discreto en las afueras. Hablaron de todo, menos de lo que realmente importaba. Pero en medio de la conversación, se deslizaban frases que revelaban más de lo que las palabras decían. Javier le habló de su infancia, de su decisión de unirse al cuerpo de bomberos, de la soledad que a veces acompaña a ese trabajo. Diego lo escuchaba con atención, sintiendo que por primera vez alguien le hablaba sin querer cambiarlo. Al final de la noche, en la puerta del edificio, Javier no se despidió con un gesto ni con una frase cliché. Solo se quedó en silencio unos segundos, como si esperara algo que Diego aún no podía darle. Luego se marchó. Esa noche, Diego no pudo dormir. Y por primera vez, se permitió preguntarse algo que siempre había esquivado. ¿Y si no tenía que seguir escondiéndose de sí mismo? No se trataba de Javier. O al menos, no solo de él. Se trataba de lo que representaba. Una posibilidad de vivir sin el miedo constante a ser descubierto, juzgado o abandonado. Pero también sabía que aceptar eso implicaba enfrentarse a muchas cosas que no había querido mirar durante años. El conflicto ya no era externo. Estaba dentro. Y cada encuentro, cada frase, cada silencio lo empujaba un paso más hacia esa verdad que durante tanto tiempo había enterrado. Noa no podía dejar de mirar el teléfono. Habían pasado 3 días desde la cena con Marcelo, y aunque el recuerdo todavía le provocaba una sonrisa, una parte de él no podía ignorar la ansiedad que crecía con cada hora sin noticias. No era solo una preocupación por lo romántico.
Había algo más profundo, una sensación de que todo esto, la conexión, la calma que sentía con él, podría desaparecer de un momento a otro. En la estación de bomberos, Marcelo también tenía la mente en otro lugar. Aunque sus compañeros notaban que estaba más callado de lo habitual, nadie preguntaba directamente. Él era respetado, confiable. Pero dentro de él se agitaban sentimientos que no sabía cómo manejar. No por lo que sentía hacia Noah, eso lo tenía claro, sino por lo que significaba abrir esa puerta frente a los demás. Esa tarde, Noah decidió salir a caminar, buscando despejar su cabeza. El aire estaba cargado de humedad, y el cielo parecía contener algo que no terminaba de caer. Cruzó el parque con paso lento hasta que, sin esperarlo, lo vio a lo lejos. Marcelo salía de una tienda, con una bolsa en la mano, y al levantar la vista, lo reconoció de inmediato. Noah no supo si fue casualidad o destino, pero sus pasos se aceleraron por instinto. Se saludaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Marcelo, aunque visiblemente cansado, sonrió con sinceridad. Caminaron un rato sin rumbo, como si ninguno supiera cómo empezar la conversación que ambos sabían que era inevitable. Él fue el primero en hablar. Le confesó que no había llamado porque había tenido una guardia complicada, pero también porque necesitaba tiempo. No tiempo para pensar en Noah, sino en sí mismo. En lo que representaba salir de la zona donde siempre había estado cómodo, protegido por su silencio. Noah lo escuchó sin interrumpir. No hubo reproches, solo una mirada de comprensión. Le dijo que no le pedía nada, ni etiquetas, ni decisiones inmediatas. Solo quería honestidad. Y con eso, Marcelo sintió que algo dentro de él comenzaba a ceder. Pero esa sinceridad, aunque reconfortante, no estaba exenta de consecuencias. Días después, mientras Marcelo realizaba una inspección rutinaria en un edificio gubernamental, un colega hizo un comentario casual. Una broma, aparentemente inofensiva, sobre una supuesta visita repetida a un apartamento en particular. Marcelo no respondió, pero esa frase se le quedó grabada. Esa noche, Marcelo pasó horas despierto. Lo que más le dolía no era el temor al juicio de otros, sino la posibilidad de que su silencio terminara alejándolo de lo que recién empezaba a construir. Al amanecer, tomó una decisión. Envió un mensaje corto a Noah: ¿podemos vernos esta tarde? Se encontraron en una cafetería discreta, alejada del centro. Marcelo llegó primero. Cuando Noah entró, lo notó tenso, pero determinado. Se sentaron en silencio unos minutos, hasta que Marcelo habló. Le contó lo ocurrido en el trabajo, sin adornos ni dramatismo. Le explicó que no sabía cómo enfrentaría las miradas, pero que no quería seguir evitando lo que sentía. Noah no dijo mucho. Solo le tomó la mano, firme pero con suavidad. Ese gesto, sencillo, sincero, fue más elocuente que cualquier discurso. Allí, en medio del murmullo de la cafetería, entre tazas de café y miradas distraídas, ambos entendieron que el silencio ya no era una opción. Afuera, la lluvia finalmente empezó a caer. Y por primera vez en días, ambos se sintieron en paz. La tranquilidad que había empezado a construirse entre Noah y Marcelo no tardó en ser puesta a prueba. Aunque el gesto en la cafetería selló una promesa tácita entre ambos, el mundo exterior no se detuvo para respetarla. Todo lo contrario, parecía querer desmantelarla. Marcelo empezó a notar los efectos en su entorno. Sus compañeros en la estación de bomberos, antes relajados y cercanos, comenzaron a lanzar comentarios ambiguos, miradas que duraban demasiado, bromas que dejaban un sabor amargo. Aunque nadie decía nada directamente, el mensaje era claro: habían notado algo, y no estaban seguros de cómo interpretarlo. Él trató de ignorarlo. Durante las guardias, se centraba en su trabajo con más intensidad que nunca. Sin embargo, no podía evitar sentirse vigilado. Esa presión silenciosa comenzó a afectar su ánimo. Ya no llegaba a casa con el mismo entusiasmo. Las conversaciones con Noah, aunque aún sinceras, empezaron a volverse más cortas, menos frecuentes. Noah lo notó, claro. Sabía que Marcelo llevaba una carga, pero no quería presionarlo. Recordaba demasiado bien lo que era sentirse atrapado entre lo que se quiere y lo que se teme perder. Aún así, cada mensaje sin respuesta, cada llamada pospuesta, era una herida pequeña pero persistente. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia persistente, Marcelo se quedó solo en la estación. Una emergencia menor lo había llevado a patrullar un vecindario donde, por casualidad o por ironía, Noah vivía.
Al pasar por la calle iluminada tenuemente, miró hacia el balcón que tantas veces lo había recibido. La ventana estaba cerrada, la luz apagada. Por un momento, pensó en detenerse. Pero no lo hizo. Al día siguiente, Noah tomó una decisión. Si Marcelo no podía hablar, él lo haría. Le envió un mensaje corto, directo, sin reclamos. Le explicó que entendía el miedo, pero que no podía estar en una relación que vivía entre sombras. Le dijo que, si lo que compartían era real, tenía que haber un lugar para ambos, sin esconderse. Marcelo leyó el mensaje varias veces. No respondió de inmediato. No por falta de sentimientos, sino porque sabía que cualquier palabra que eligiera tendría peso. Pasó horas caminando por el cuartel vacío, debatiendo entre el deber y el deseo, entre el miedo y la posibilidad de algo auténtico. Finalmente, tomó su teléfono. No para contestar, sino para pedir el día libre. Lo necesitaba. Esa mañana, se presentó en la jefatura y habló con su superior. No dio detalles, pero fue honesto en lo esencial, su vida personal estaba pidiendo atención. Y ya no podía ignorarla. Horas después, Noah lo vio aparecer frente a su puerta. No hubo palabras al principio. Solo una mirada prolongada, cargada de todo lo que no se había dicho. Marcelo no llegó para dar explicaciones, sino para tomar responsabilidad. Su presencia, en ese momento, valía más que cualquier disculpa. El resto del día lo pasaron juntos, sin prisas. No necesitaban planes. Solo necesitaban recordar por qué habían comenzado todo esto. Noah, al verlo más relajado, entendió que algo había cambiado. Marcelo ya no huía. Estaba ahí, con todas las consecuencias que eso implicaba. Pero el conflicto aún no había terminado. Porque aunque Marcelo había dado un paso adelante, el mundo alrededor seguía siendo el mismo. La sociedad, los prejuicios, los espacios laborales hostiles, nada de eso había desaparecido. Lo que había cambiado era su postura frente a todo eso. Durante esa tarde, compartieron una charla profunda. Sin dramatismos, sin promesas vacías. Hablaron de sus miedos, de sus límites, de lo que querían construir. No trazaron un plan perfecto, pero acordaron una cosa, lo enfrentarían juntos, paso a paso. La parte más difícil no era amar. Era sostener ese amor en medio del ruido. Y ahora, por fin, ambos estaban dispuestos a hacerlo. El sonido del despertador rompió la calma de la mañana. Noah se levantó despacio, con la mente aún atrapada en los pensamientos de la noche anterior. Llevaba semanas sintiendo que algo se movía bajo la superficie de su vida. Aunque Marcelo había dado pasos claros hacia él, algo más grande seguía rodeándolos. Un mundo que no siempre estaba preparado para aceptar lo que no comprendía. Los días recientes habían sido un vaivén de emociones. Por momentos, todo parecía fluir con naturalidad. Compartían risas, proyectos, incluso pequeños rituales diarios que solo las parejas verdaderamente conectadas entienden. Pero también había silencios. No los cómodos, sino los que ocultan temores. Marcelo intentaba mantener su vida profesional intacta, sin permitir que su mundo personal se filtrara entre las paredes del cuartel. Pero esa frontera era frágil. Una tarde, uno de sus compañeros insinuó algo. No fue una acusación directa, pero bastó para sembrar la incomodidad. La confianza que una vez sintió dentro de ese equipo comenzó a resquebrajarse. Esa noche, Marcelo llegó a casa más tarde de lo habitual. Noah ya lo esperaba, con una mirada que no pedía explicaciones, pero sí verdad. El ambiente estaba cargado. Ambos sabían que había llegado el momento de elegir, seguir esquivando el conflicto o enfrentar lo que fuera necesario para proteger lo que habían construido. Marcelo necesitaba tiempo. Lo pidió no con palabras, sino con gestos. Menos llamadas, menos visitas. Noah respetó ese espacio, aunque por dentro sentía que cada día que pasaba los alejaba más. Él sabía lo que era ocultarse, lo había hecho durante años. Pero también sabía que vivir así le había robado demasiadas cosas, oportunidades, relaciones, dignidad. Pasaron 3 días sin noticias. Noah intentó convencerse de que todo estaba bien. Pero cuando abrió la aplicación de noticias locales y leyó sobre un incendio grave en una fábrica del centro, el corazón se le detuvo. No aparecían nombres, pero una fotografía mostraba a varios bomberos, y uno de ellos le pareció Marcelo. No perdió tiempo. Tomó sus cosas y salió. El hospital estaba lleno de movimiento.
Gente entrando y saliendo, murmullos, luces frías. Noah preguntó por Marcelo en recepción. No había registro a su nombre. Justo cuando pensaba marcharse, lo vio. Sentado en una esquina de la sala de espera, con la mirada perdida. Sin heridas visibles, pero con un rostro marcado por el cansancio. Marcelo lo vio acercarse. No se dijeron nada. Pero esa ausencia de palabras fue suficiente. Porque en ese instante, lo entendieron todo. La vida les estaba mostrando que no hay refugio que dure para siempre. Que incluso lo que más intentamos esconder, encuentra la forma de salir a la luz. Al día siguiente, Marcelo pidió hablar con su capitán. No dio excusas ni buscó aprobación. Dijo la verdad. No entró en detalles íntimos, pero fue claro, no iba a seguir ocultando quién era ni a quién amaba. Sabía que eso podía tener consecuencias, pero también sabía que el precio de negarse a sí mismo era más alto. La reacción no fue inmediata. Hubo silencio. Algunos compañeros lo evitaron. Otros, en cambio, mostraron una inesperada empatía. No todos estaban listos para entender, pero tampoco estaban todos dispuestos a rechazarlo. El tiempo comenzó a separar a los que solo aceptaban por conveniencia de los que realmente valoraban a Marcelo, por su integridad. Noah, al ver esos gestos, sintió que algo dentro de él se alineaba. Por primera vez, no sentía que era una carga en la vida de otro. Se dio cuenta de que había encontrado a alguien que no solo lo aceptaba, sino que estaba dispuesto a defender lo que tenían, incluso en los espacios más difíciles. Con el paso de las semanas, las aguas se calmaron. Marcelo volvió a ser parte activa del equipo, y aunque el ambiente no era idéntico al de antes, ya no era hostil. Había un nuevo respeto. Tal vez no por la relación, pero sí por su valentía. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, ambos en silencio, Noah sintió que no necesitaba nada más. No había promesas escritas ni grandes gestos románticos. Solo dos personas que habían elegido enfrentarse al miedo, a la presión y al juicio, y habían salido adelante. Porque a veces, lo más revolucionario no es gritar una verdad, sino vivirla en voz alta. Porque no hay castigo más duro que negarse a uno mismo. Y porque al final, la verdadera justicia no se encuentra en la aprobación de otros, sino en poder mirarse al espejo sin bajar la mirada.